En la calle, en la plaza, en el barrio y en las redes, nos organizamos. Nos movemos, nos despertamos. Desde la comunidad creamos espacios, activismo, amor, confianza y futuro. Desde la comunidad creamos lo sagrado, el corazón y la acción. Desde la comunidad creamos y lo que creamos nos transforma. Este es un mensaje de UDFEGUA. Buenos días a todos, a todas, a todes. Les damos la bienvenida a este espacio que como año con año nos convoca para la presentación del informe sobre la situación de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala. En esta edición, alrededor del 2025. El informe lleva por título Comunidades que resisten, criminalización, estigmatización y asesinato. Y es un esfuerzo realizado desde la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDFEGUA. Agradecemos la presencia del Cuerpo Diplomático en Guatemala, de las embajadas de Canadá, la Embajada de España, la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Alemania y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD. Asimismo, agradecemos la presencia de las entidades cooperantes, organizaciones aliadas estratégicas, así como a los medios que también se suman a este espacio. Y también a quienes se suman a través de la transmisión en vivo en nuestras plataformas digitales. Le damos un agradecimiento especial a Abdi Ventura, quien nos acompaña con la interpretación simultánea en lengua de señas. Mi nombre es Eric Castillo, defensor de derechos humanos, y te doy el gusto de poder acompañar y guiar la conversación el día de hoy. Para dar inicio, los invitamos a conocer la campaña Desde la Comunidad Creamos, que frente a los contextos que vivimos, esta iniciativa nos recuerda que la esperanza se sostiene desde la organización, desde los barrios, desde los territorios y desde los ejercicios cotidianos que buscan dignidad y justicia. Nosotros no somos invasores. Nosotros somos de mucho tiempo que estamos aquí presentes. Eso es lo que nos dicen, pero no, nosotros no somos invasores, nosotros de aquí somos. Aquí es río cristalino, le dejamos a esta aldea por el río que tenemos alrededor. Para mí río cristalino significa mucho porque aquí estamos, aquí vivimos, aquí crecí. Nos desalojaron, entraron los policías, los soldados. Traían motosierra y cortaron las casas con motosierra, las quemaron. Cortaron nuestra milpa, todo lo que tenemos sembrado lo cortamos. Quemaron todo, entonces nos quedamos sin nada, estuvimos 3 días en el camino. Pusieron los órdenes de captura por la tierra, pero es una amenaza que nos hicieron así, que nos pusieron órdenes de captura. Nosotros tenemos esposo y ellos no pueden salir a trabajar por el motivo también, por el orden de captura, porque habemos mucho, somos pareja, tenemos orden de captura. Y entonces si nos van a capturar a los dos, ¿dónde van a quedar nuestros hijos? O sea, pues que uno se siente mal porque no puede trabajar, no puede salir uno, pues por el motivo que puede ser que uno se quede en el camino. Tenemos un compañero que está en la cárcel y aquí también se fueron también a la cárcel, lo agarraron. Yo sé que no he hecho nada. ¿Y cómo me van a hacer así? Es una amenaza lo que me están haciendo. No podemos vivir con la orden de captura, si siempre estamos en peligro. Entonces le pedimos a las autoridades que nos apoyen. Nosotros queremos la tierra para nuestros hijos, para que algún día pues nuestros hijos estén bien, ya no corren el peligro que nosotros corremos. Nosotros de aquí no nos vamos porque es nuestra tierra, no va a poder sacarnos porque nosotros aquí vivimos y aquí estamos y aquí vamos a seguir. Nosotros somos de aquí nacemos, aquí vivimos y nunca vamos a salir aquí vamos a morir, aquí se van a quedar nuestros hijos, porque con la verdad vamos a lograr, no con la mentira. Estas historias de resistencia y de esperanza son el corazón de nuestra labor. Y parte del informe forma parte de una acción clave de esta campaña que es Desde la Comunidad Creamos,
reafirmando el compromiso de un esfuerzo de memoria y de registro sobre la situación de quienes defienden derechos humanos en el país. Para profundizar sobre estos hallazgos y para saber más del informe, le damos la palabra a Brenda Guillén, coordinadora general de la UDFEGUA, quien nos presentará los datos sobre el 2025 y un análisis acerca de la situación de quienes defienden derechos humanos en el país. Gracias, Brenda. Buenos días a todas y todos. Es un gusto poder encontrarnos hoy para la presentación del informe de situación sobre personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos del año 2025. Antes que de nada, quisiera desde el equipo de la UDFEGUA agradecer a todas las personas defensoras de derechos humanos que han depositado su confianza en que nosotros les acompañemos como equipo en esa defensa de los derechos humanos. Su valentía, su determinación y su lucha son el motor que nos mueven para hacer nuestro trabajo día a día. Creo que es importante iniciar la presentación del informe contextualizando un poco en qué situación las personas, organizaciones y comunidades defensoras desarrollan su trabajo de defensa. Y desde la UDFEGUA el contexto siempre nos ha parecido bastante importante. ¿En qué contexto desarrollan las personas su defensa de derechos humanos? Primero, es que sigue una estrategia de recooptación de los espacios que el Pacto de Corruptos perdió en las elecciones del 2023. Me refiero a que hay intentos de criminalización a las direcciones de ciertos ministerios claves en el Estado, como son el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Finanzas Públicas, muchos de estos con actos de criminalización, pero también con estrategias violentas utilizando estructuras delincuenciales para desestabilizar a los ministerios y al Ejecutivo en general. Se siguen dando actos de criminalización en contra de defensores claves, sobre todo de pueblos indígenas, como una forma de quebrar la coordinación y la movilización de los distintos sectores. Y aquí creo que es importante hacer mención que hace unos días todavía estábamos reafirmando que al menos 2 personas de los 48 cantones siguen en prisión. Luis Pacheco y Héctor Chaclán siguen guardando prisión de forma injusta, pero también es recordar a don Esteban Toc y a don Basilio Poac, también de los 48 cantones, que siguen ligados al proceso. Hacer mención también de Leocadio Huracán como uno de los directivos del CCDA, que también sufre un proceso de criminalización y que esta semana se iba a dar su audiencia y sin embargo la cancelaron. Entonces, si vemos, la criminalización sigue siendo un problema que la mayoría de personas de pueblos indígenas lastimosamente siguen padeciendo. La combinación de agresiones, criminalización y el uso instrumental del sistema de justicia durante el año 2025 tiene como efecto un debilitamiento progresivo del tejido organizativo. Los y las defensoras han tenido que enfrentar también la impunidad en los casos de agresiones a personas defensoras. El Ministerio Público ha básicamente encabezado estos procesos de criminalización, pero también ha dejado de utilizar instrumentos claves para la investigación de las agresiones que se cometen en contra de personas defensoras. Ahí tenemos una instrucción que es la instrucción 05-2018, que le permitiría al Ministerio Público hacer una mejor investigación de estos hechos y reducir la impunidad en las agresiones que se cometen en contra de la comunidad defensora. Lo que hemos nosotros detallado desde la UDFEGUA según el análisis de patrón es que se está generando un factor espejo en las denuncias que presentan las personas defensoras. ¿A qué me refiero? Yo como persona defensora coloco una denuncia y posteriormente a ello termino yo siendo la persona denunciada y criminalizada. Este patrón lo hemos logrado determinar más en los casos de justicia transicional.
Y hablando precisamente de los casos de justicia transicional, es importante dar cuenta del grave retroceso que ha tenido la Fiscalía de Derechos Humanos. Hoy lo que estamos viendo es que hay fiscales en los casos de justicia transicional que están colocando en duda la prueba, misma prueba que fue presentada por fiscales anteriores en los casos. Entonces, esto da cuenta de cómo se ha debilitado la Fiscalía de Derechos Humanos en todos sus ámbitos. Asimismo, se ha continuado los desalojos en los territorios, producto del trabajo que realiza la Fiscalía de Usurpación. Esta fiscalía fue creada para responder a los intereses de un grupo privilegiado, dejando fuera todas las necesidades de las comunidades y de los pueblos indígenas. También quisiera mencionar un factor que es muy importante, y es que muchas personas defensoras siguen padeciendo hoy el exilio. No hay condiciones para que puedan retornar al país, a pesar de tener un gobierno que es mucho más abierto a los temas de derechos humanos. Sin embargo, vemos que esta condición persiste. Asimismo, cuando les hacía mención de ese desestabilizamiento que realizan al Ejecutivo, es importante dar cuenta que, si bien han habido cambios en las direcciones de los ministerios, pareciera ser que en algunos ministerios claves las estructuras de cooptación e impunidad persisten, y esto es un problema grave para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no todo es tan negativo. Sí es importante para nosotros dar cuenta de los aspectos positivos que de forma directa o indirecta han favorecido a la comunidad defensora de derechos humanos. Primero, hacer mención de que en el 2025 se dio seguimiento a la instancia de análisis de patrones de ataques a personas defensoras de derechos humanos. Esto es liderado por el Ministerio de Gobernación. Es uno de los primeros espacios que se abrió desde el 2024 y que hoy, con sus bemoles positivos, negativos, sigue funcionando. Sin embargo, creo que sí es importante dar cuenta que el Ministerio de Gobernación tiene un aliado estratégico, y es el Ministerio Público. Entonces, estamos claros que el mecanismo en sí puede presentar algunos aspectos negativos, en tanto el Ministerio de Gobernación tiene un límite en su capacidad que tendría que continuar para la protección del Ministerio Público, y que lamentablemente hoy por hoy, como es un espacio totalmente cooptado, pues no ha podido ser así. También mencionamos que en el aspecto de prensa, si ustedes recordarán, en los gobiernos anteriores no se tenía acceso al Ejecutivo ni a las rondas de prensa que realizaban. Hoy, pues, básicamente la prensa tiene acceso a poder interpelar a los funcionarios en algunos temas, y eso es un aspecto positivo. También otro aspecto positivo fue la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que durante el 2025 a finales presentaron su informe. Este informe tiene una serie de conclusiones y de recomendaciones que el Estado debe dar seguimiento para la implementación de mecanismos eficaces de protección para personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, mencionar la aprobación de la política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, que si bien la celebramos, nos preocupa que han transcurrido 5 meses desde su aprobación y no hemos visto que se han ejecutado acciones concretas que vayan encaminadas a convocar a la institucionalidad relacionada a la política pública con el tema de la gobernanza. Asimismo, preocupa que sea una política que no está dotada de presupuesto, y que de cara a las próximas elecciones del 2027, pues pueda ser una política que tenga muchas limitaciones para su ejecución, en cuanto no tiene un presupuesto asignado dentro de los organismos que tienen que ver con su implementación. Y por último, cerraríamos mencionando un aspecto que nosotros hemos determinado en algunos diálogos que hemos tenido, y es un trabajo mucho más activo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con las comunidades en ese diálogo para la construcción de una posible ley de aguas,
pero también en la revisión de las licencias ambientales que están teniendo. Ustedes recordarán que los ministerios anteriormente, principalmente no tenían un diálogo con personas defensoras y no establecían cuáles eran las necesidades para poder continuar con este diálogo. Ya entrando en materia, en el total de agresiones, lo que vemos es que si ustedes ven la gráfica, en lugar de disminuir, las agresiones van en aumento. Es decir, este es el segundo informe que presentamos en el periodo de gobierno de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, y pues todo el mundo pensaría que sería natural que las agresiones fueran disminuyendo, y lo que vemos es que han ido en aumento. Este aumento ha significado un 26.71% más de agresiones para personas, organizaciones y comunidades defensoras. Y podríamos entender esto como una estrategia deliberada para fragmentar, agotar y amedrentar la defensa de los derechos humanos ante los procesos que estamos viviendo hoy en el 2026. Es importante mencionar que la mayoría de estas agresiones, el 95%, se siguen dando en el ámbito digital y que se revisten de un carácter simbólico, discursivo y de un desgaste reputacional, favoreciendo la expansión del discurso de odio y la difamación. Algunas páginas lo que hacen es utilizar una combinación de información, es decir, al principio utilizan información verídica con contenidos estigmatizantes, generando mayor credibilidad inicial y facilitando la propagación de ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos. La violencia digital se convierte así en una forma de agresión que combina dimensiones simbólicas, psicológicas y políticas. La impunidad, la debilidad normativa en los marcos legales y la forma en cómo hoy estamos consumiendo información en redes hace que sea un escenario para que las agresiones digitales puedan normalizarse. Preocupa que estas cifras vayan en aumento, pero creo que también es justo mencionar que por lo menos los últimos 3 gobiernos se dedicaron a establecer una estrategia de cooptación y debilitamiento del Estado. Entonces, el actual Ejecutivo está intentando gobernar en una institucionalidad totalmente desmantelada. Es decir, tienen cuesta arriba el poder implementar el gobierno. Sin embargo, cuando vemos las cifras, y mencionaba al principio de la presentación 2 fenómenos importantes, la criminalización y los desalojos, vemos que el Ejecutivo está intentando implementar algunas acciones, pero que estas acciones pareciera, de luz a las cifras, no son suficientes para atender los fenómenos en sí. Y básicamente es porque la atención de estos fenómenos necesita ver las causas estructurales de por qué se generan. Y básicamente la reacción del Ejecutivo ha sido algo mucho más paliativo. También recordarán que en los años electorales, en el 2023, tuvimos un año bastante atípico con una cantidad muy grande de agresiones. La UDFEGUA tiende a registrar un aumento en los años electorales. Si nosotros mantenemos esta tendencia, el 2026 y el 2027 pueden ser años muy nocivos para la defensa de los derechos humanos si la tendencia es que en los años electorales aumente. Vemos ahora a quiénes son las personas que están agrediendo más. Primero es mencionar que tenemos una categoría en el 2025 que nos sorprende un poco, y es la de periodistas y comunicadores sociales. Esta categoría representa el 35.13% de la totalidad de agresiones.
y se da sobre todo en periodistas que se dedican a hacer un periodismo de investigación o crítico. Y creo que aquí es importante resaltar la importancia que tienen las y los comunicadores en los territorios. Esta labor de comunicación fomenta la transparencia, la auditoría social y el acceso a la información, pero toca intereses muy particulares en lo local y es ahí donde genera la mayoría de agresiones en contra de estos sectores. Es importante destacar casos también como el de Carlos Ernesto Choc en Izabal, que es un periodista comunitario que está enfrentando procesos de criminalización y muchas más agresiones durante este tiempo. También el caso del asesinato de Agustín Zapeta en la Costa Sur, y no podemos dejar de mencionar casos como el de Marvin del Cid y Sonny Figueroa, que en el análisis de este patrón de agresiones que presentan en redes sociales, uno puede deducir que podrían estar próximos a que esta agresión escale y pase al lado físico. Y aquí el problema o lo que es particular es que algunas de esas agresiones hacia estos dos periodistas están siendo generados por un funcionario público diputado que está a cargo del legislativo. Entonces preocupa que desde el Ejecutivo nuevamente se den estas agresiones en contra de periodistas. Y no podríamos dejar de mencionar casos como el de José Rubén Zamora. Y creo que este caso ejemplifica cómo se ensañan y esa estrategia de venganza, no solo contra él y las implicaciones con su familia, sino también lo que ha implicado para el medio que él coordinaba. Es decir, básicamente la mayoría de periodistas o están siendo criminalizados o están en el exilio. Así que preocupa esta categoría principalmente de periodistas de cara también a todo lo que estamos viviendo en el 2026, en donde los periodistas se vuelven claves de poder evidenciar perfiles, hacer análisis críticos, investigaciones y demás de personas que están optando a cargos públicos. Lo mismo podría ser en un año electoral como es el 2027. Nuevamente aparece la categoría de personas operadoras de justicia. Y aquí es recordar que desde el 2022, cuando se da ese boom de criminalización en contra de personas operadoras de justicia, se ha sostenido la categoría dentro de las primeras 3 en los informes de la UDFEGUA. Pero aquí es particular que la mayoría de agresiones se dan en el ámbito digital y se concentran en un número reducido de personas operadoras de justicia. Y podría entenderse que en el 2025 se mantiene esta categoría, en tanto las designaciones del 2026 pudieran ser una oportunidad para que algunas de estas personas pensaran retornar al país y optar a cargos en el sistema de justicia. Sin embargo, la estrategia está muy bien montada en desalentar y hostigar esa defensa de derechos humanos para no posibilitar que las personas retornen al país y puedan ser electas o electos en cargos públicos. Y por último, una categoría que es nueva en este informe y es la categoría de estudiantes. Aquí es mencionar que la mayoría son estudiantes que están defendiendo el derecho a la educación de la única universidad pública estatal en Guatemala, como es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Son estudiantes que han tenido que enfrentar no solo procesos de criminalización, sino también procesos como obstaculización administrativa dentro de la universidad, amenazas, agresiones físicas por parte de grupos delincuenciales orquestadas por el actual rector Walter Mazariegos y también impedimentos administrativos para cumplir con procedimientos de graduación. Esto tiene un impacto directo en la vida de las y los estudiantes porque corta su proyecto de vida y les impide tener el derecho a la educación para continuar con sus estudios. Vemos ahora cuáles son las agresiones que más reciben las personas defensoras de derechos humanos. Nuevamente tenemos las categorías de estigmatización, hostigamiento y difamación.
La estigmatización busca desacreditar públicamente a las personas defensoras, afectando su legitimidad y generando un entorno adverso para la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, el hostigamiento busca debilitar y desalentar la defensa. Es importante recordar que la difamación, la estigmatización y el discurso de odio visto desde el análisis de la UDFEGUA son precursores para escalar a una agresión mucho más letal como es la criminalización. Las redes sociales y algunos perfiles ahí han sido claves en este papel, pues son perfiles que lastimosamente no son investigados y que están publicando información de posibles actos de criminalización en contra de personas defensoras, utilizando a veces información que es sensible o que está bajo reserva. El patrón que hemos observado desde la UDFEGUA durante estos últimos años es que estas agresiones pueden escalar a un plano físico, no solo a actos de criminalización, sino que lamentablemente a uno de los actos más letales, que es el asesinato. Si ustedes se percatan, aunque estadísticamente no es significativo en números, aparecen 12 asesinatos registrados en el 2025. Ustedes recordarán que en el 2024 tuvimos el año más cruento en este sentido, con 28 asesinatos, y si bien esta vez o este año disminuye, lo que preocupa es que sigue presentando el mismo patrón. Es decir, de esos 12 asesinatos, 9 se dan en contra de personas defensoras que defienden tierra, territorio, medio ambiente y que pertenecen a pueblos indígenas. Lastimosamente, el sistema de justicia está generando impunidad en estos casos y está legitimando a los actores en lo local para que sigan agrediendo a personas defensoras de derechos humanos. Pero ¿quiénes están agrediendo a las personas defensoras de derechos humanos? Nuevamente tenemos los net centers, que son quienes principalmente generan las agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras. Y pudiera pensarse que en este ámbito digital, y siendo los net centers, pueden ser agresiones mucho más leves que las físicas. Sin embargo, nosotros desde la UDFEGUA hemos determinado que el nivel de hostigamiento y discurso de odio tienen implicaciones directas en la psique y emocionalidad de las personas. Y a veces no solo en la persona defensora, sino también en su entorno. Preocupa que la segunda categoría sean autoridades nacionales. Y aquí se da más el fenómeno en los territorios con las personas periodistas o comunicadores sociales. Es desde allí, desde donde se están generando las agresiones a estos sectores. Y es por eso que es fundamental el trabajo con las gobernaciones departamentales para la protección de personas defensoras de derechos humanos en los territorios. Y por último, tenemos la categoría de grupos fundamentalistas, que también se ha mantenido en los últimos años y que ha sido una constante, y que puede evidenciar la latencia en discursos de derecha, homofóbicos, en contra de los derechos de las mujeres, y que particularmente puede ser muy peligroso de cara a las próximas elecciones del 2027. Por último, es en dónde se ubican estas agresiones. Si vemos el principal, recuerden que estas agresiones son las que se dan en el plano físico. Aparte aparecen aquí las 5.027 que se dan en el ámbito digital. Entonces, en el ámbito físico, nosotros tenemos el departamento de Guatemala como el principal departamento en donde se generan las agresiones. Esto puede tener una explicación en tanto todo el estado se concentra en institucionalidad en el departamento de Guatemala, y geográficamente es mucho más fácil visibilizar las agresiones que se generan en este departamento. Sin embargo, hay destacados otros 3 departamentos: Izabal, Chiquimula y Escuintla, en donde aparecen una particularidad en estos 3 departamentos, y son proyectos extractivos o de licencias ambientales o monocultivos.
En el caso de Escuintla, que es el que queremos destacar, recordarán ustedes que en el 2024, de los 28 asesinatos que se generaron, una buena parte eran provenientes de Escuintla. Escuintla genera condiciones bastante particulares, en tanto presenta los monocultivos más antiguos ligados a la oligarquía más rancia de Guatemala. También presenta estructuras de crimen organizado que, en combinación con el poder local, hacen que este territorio sea totalmente adverso para la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Brenda, por la presentación y por los insumos que nos cuentas sobre el informe. Sin duda es un trabajo importante el registro que hacen ante estos contextos. Ahora pasaremos con Naomi Rodríguez, que nos contará sobre la situación del informe, pero con una mirada en una perspectiva de género, que también es importante comprenderlo, y en este caso desde las mujeres defensoras de derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos sean a este espacio. El día de hoy, como ya lo mencionaba Brenda, pues nos convoca una realidad urgente y desafiante como lo es la situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Y no hablamos de hechos aislados ni de problemáticas coyunturales. Hablamos de un patrón sistemático de agresiones que evidencia la falta el debilitamiento y la falta de garantías constitucionales para el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Mi intervención se centra en darles a conocer la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos durante el año 2025. Un sector profundamente atacado y agredido y que enfrenta problemáticas de discriminación en un contexto bastante discriminatorio y patriarcal. Y hablar de mujeres defensoras es hablar de valentía, de resistencia y de una lucha cotidiana por la justicia, la tierra, el territorio, los pueblos originarios y la vida misma. Esto en un contexto que no solo es adverso, sino que cada vez con frecuencia hostil para quienes cuestionan los intereses del poder. Me gustaría mencionar algunos elementos del contexto que tuvieron que enfrentar las mujeres defensoras de derechos humanos durante el año 2025. Y uno de estos elementos es el retroceso en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe más reciente, dado de la visita in loco que tuvo el año 2025, documenta un retroceso grave contra la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y esto evidencia la impunidad y la incapacidad de las instituciones del Estado para proteger a las mujeres defensoras y sancionar las violaciones que se cometen hacia sus derechos. También existe una evidente cooptación de la Fiscalía de Derechos Humanos, que lejos de investigar aquellas agresiones que se cometen hacia las defensoras de derechos humanos, lo que genera es impunidad al desestimar las denuncias que ellas interponen. Pero también la Fiscalía en muchas ocasiones llama a las defensoras a que puedan conciliar con las personas que les están agrediendo, y esto no solo deja en total impunidad las agresiones, sino que también las revictimiza. Y hay que tomar en cuenta que muchas de estas agresiones son denunciadas, pero con mucho temor debido a que existe una desconfianza de la Fiscalía. También la comisión documenta de que existe una carga laboral en aquellas fiscalías que se dedican a perseguir los delitos de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, el 70 u 80% de estas agresiones y de estas denuncias son desestimadas. Y no hay que dejar de lado la contribución que hace el organismo judicial a que estas agresiones se queden en total impunidad, beneficiando a quienes se denuncian con medidas sustitutivas o bien con el cierre definitivo de los procesos. Otro elemento importante a mencionar es la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, y esto en una sociedad profundamente machista y patriarcal. La participación de las mujeres defensoras sigue siendo cuestionada, violentada y sancionada.
Actualmente la situación se refleja en el ámbito digital, donde las mujeres defensoras se enfrentan a agresiones constantemente. Y esto busca desacreditarlas mediante discursos de odio, donde se toma en cuenta su conducta, su apariencia física, aspectos de su vida personal, lo cual afecta directamente su labor de defensa. Y el machismo estructural y la normalización de las violencias actúan como factores inhibidores de la denuncia. Por lo tanto, refuerzan la idea de que las mujeres no deberían de denunciar estas agresiones y deberían aguantarlas por la defensa que realizan. Otro elemento importante es la debilidad institucional en mecanismos de protección hacia mujeres defensoras. Y el Estado ya hace varios años ratificó la Convención de Belén do Pará, obligándose a adoptar leyes, tratados o políticas públicas que puedan prevenir, sancionar y erradicar toda violencia que se ejerza en contra de las mujeres. Sin embargo, contamos con un conjunto de normas jurídicas que debieran de proteger a las mujeres, pero estas no son aplicadas o no son conocidas por los empleados públicos. Entonces, tampoco existe una mirada con enfoque de género para la atención de las mujeres en general. Otro elemento importante es la violencia digital que se utiliza para atacar a las defensoras, y las plataformas digitales hoy en día son el campo que más se utiliza para agredir a las defensoras. Y acá se producen amenazas, discursos de odio, campañas de deslegitimación y campañas de desprestigio. Y estas agresiones tienen un profundo impacto debido a que dañan el ámbito emocional y psicológico de las defensoras, pero también esto se extiende al ámbito familiar, dañando a la familia, y especialmente a sus hijos e hijas, y esto tiene por objeto paralizar la defensa de las defensoras. La UDFEGUA, como ya lo mencionaba Brenda, durante el año 2025 registró un total de 5.238 agresiones. De estas agresiones, un 31% aproximadamente corresponden a mujeres defensoras de derechos humanos, lo cual representa 1.605 agresiones. Si bien es cierto, se observa una diferencia en contra de las agresiones que se hicieron hacia los hombres, pero esto genera un mayor impacto en las mujeres. También hay que tomar en cuenta de que se documentan las agresiones hacia instituciones u organizaciones que en su mayoría están integradas por mujeres defensoras. Y sin embargo, es importante señalar que estas cifras reflejan solo una parte de las agresiones que se atreven a denunciar las mujeres, debido a que existe un subregistro provocado por el miedo a las represalias y la falta de garantías de las instituciones del Estado para una denuncia segura. La UDFEGUA también, dentro de estas agresiones, documenta lesiones que son de extrema letalidad, y acá nosotros documentamos 2 asesinatos en contra de mujeres defensoras de derechos humanos. Las agresiones más frecuentes que tuvieron que enfrentar las mujeres defensoras fue la estigmatización, el hostigamiento y la difamación. Estas 3 categorías concentran aproximadamente el 85% del total de las agresiones, lo cual evidencia que el ataque principal se dirige a deslegitimar, desgastar y aislar a las defensoras. La UDFEGUA siempre ha documentado que estas agresiones son el primer paso para concretarse una criminalización, por lo tanto es de ponerle mucha atención, ya que es un patrón para poder limitar las defensas que realizan las mujeres defensoras. Y algo importante es que en el caso de difamación, que pues es uno de los que más se registra, las mujeres defensoras no pueden venir e ir a denunciar a las fiscalías o a la Fiscalía de Derechos Humanos, debido a que es un delito de acción privada. Por lo tanto, deberían de contratar a un abogado o abogada que les auxilie para poder tener una obtención de justicia, ¿verdad? Y esto les impacta económicamente,
porque pues no es ya gratis, ¿verdad? Y muchas de las organizaciones también estamos un poco rebasadas en el ejercicio de la abogacía. Entonces esto también limita de que las mujeres defensoras puedan denunciar y los casos siguen quedando en total impunidad. Como ya les mencionaba, a las agresiones que la UDFEGUA registra, hay que sumarle los casos de violencia física letal. Y estos casos son los asesinatos, lesiones, allanamientos y extorsión. Yo menciono con mucho respeto los ejemplos dolosos de estas violencias letales, que son el asesinato de Iris López, defensora de la tierra y territorio de Escuintla, que fue asesinada por su defensa por la obtención de las tierras ancestrales. Y otro caso de asesinato es el de Romelia Velázquez, sindicalista de Suchitepeques, que fue asesinada por denunciar actos de corrupción dentro de la municipalidad. ¿Cuáles son los retos que enfrentaron las mujeres defensoras durante el año 2025 para el ejercicio de su defensa? Estos retos fueron la violencia digital, y más del 90% de las agresiones ocurrieron en el ámbito digital. Y esto es grave porque amplifica el alcance y el impacto de las agresiones. También el machismo y la estigmatización, debido a que las defensoras son atacadas no solo por su trabajo político y social, sino por su vida personal, maternidad o rol familiar. La impunidad y la falta de protección hacia las mujeres defensoras también es otro reto, debido a que la mayoría de las agresiones no son investigadas ni sancionadas, lo que envía un mensaje de permisibilidad y refuerza la repetición de las violencias. El impacto familiar también es otro reto, debido a que las agresiones generan miedo, desgaste emocional y presión constante para que las defensoras abandonen su labor. Y finalizo indicando un reto que es grave, y es el subregistro, debido a que el Estado, las instituciones del Estado, pues no cuentan con una atención especializada hacia las defensoras de derechos humanos. Estas agresiones pues no se denuncian y quedan en total impunidad. Muchas gracias. Ahora pasamos al momento de las reflexiones finales, por lo tanto dejo en el uso de la palabra a mi compañera Brenda Guillén. Para ir cerrando la presentación del informe de situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras del 2025, hemos tomado algunas consideraciones finales. Partiendo desde la lógica de lo positivo, quisiéramos celebrar la aprobación de la política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos e incentivamos al Ministerio de Gobernación y a la COPADE a trazar una ruta de implementación con la inclusión de la comunidad defensora y organizaciones de la sociedad civil. De forma positiva, se valora la apertura del Ejecutivo en el diálogo con pueblos indígenas, campesinas, campesinos y organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, instamos a que este diálogo se vea traducido en acciones que tengan un impacto directo en las mejoras a estos sectores y en la reducción de las agresiones hacia la comunidad defensora de derechos humanos. No podemos obviar las cifras contundentes del informe del 2025, en donde se registró un aumento del 26.7% de los casos que están sufriendo las personas defensoras por su labor de defensa. El ámbito digital continúa siendo el espacio donde se genera la mayor cantidad de agresiones en contra de personas defensoras, garantizando anonimato e impunidad en casos como la difamación, hostigamiento, discurso de odio y estigmatización. Desde la UDFEGUA manifestamos nuestra preocupación por el escalamiento de las agresiones desde el ámbito digital hacia el espacio físico, siendo la criminalización una de las formas más evidentes de este patrón de ataque. Si bien se tiene una esperanza
en el cambio en el sistema de justicia, sobre todo en el Ministerio Público, nos preocupa la permanencia de estructuras dentro de las instituciones que respondan a intereses particulares y puedan perpetuar los actos de criminalización en contra de las personas defensoras. Y para cerrar, invitamos a la comunidad de personas defensoras de derechos humanos a continuar con su lucha y defensa, sobre todo para aprovechar los espacios de diálogo y articulación con el Estado, pero también para el trabajo colectivo de cara a las elecciones del 2027. Muchísimas gracias. Algunas de las reflexiones en el caso de las mujeres defensoras son el machismo estructural y la impunidad y la débil voluntad política del Estado para garantizar la protección efectiva. Continúa limitando el acceso a la justicia y lo que genera es impunidad en las agresiones. También la violencia digital y la estigmatización continúan siendo formas recurrentes de ataque, afectando gravemente la legitimidad y la seguridad de las defensoras. Si bien se registra una reducción de las agresiones del 2025 frente a las del 2024, que es de un 7.44%, las agresiones de letal lesividad continúan siendo documentadas. Y si hacemos un recuento de las agresiones documentadas desde el año 2014 hasta la fecha, se ha aumentado un 281%. Me gustaría cerrar indicando que las mujeres defensoras son el rostro de la esperanza y la dignidad. Y en un país atravesado por profundas desigualdades, es importante cuestionar el rol del Estado para su protección. También que la lucha que las mujeres realizan no deberían de ser individuales, deberían ser colectivas, pero el Estado como principal garante de la protección a los derechos constitucionales y fundamentales debería de garantizar una defensa efectiva para que las defensoras de derechos humanos no sufran las consecuencias. Muchas gracias. Tomo el espacio para agradecer a la UDFEWA por todo el trabajo que hacen en acompañar a los territorios, a las comunidades y a quienes buscan futuros más dignos. Sabemos que este es un trabajo muy noble, el que se realiza desde la UDFEWA para poder acompañar y hacer más acompañado este camino que transcurrimos. Entonces, recordamos de igual manera que pueden encontrar este informe en la página web de la UDFEWA, www.udefewa.org.gt, y de igual manera van a encontrar el link en la descripción de este video. Y les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en X, en Facebook y en Instagram. Encuentran a la UDFEWA como @UDFEWA y sirve mucho compartir y difundir el contenido de este informe. Entonces, nuevamente, agradecemos la presencia de los cuerpos diplomáticos, de las organizaciones y las personas defensoras que nos han acompañado y de quienes se suman también de manera digital en todas las plataformas en donde se está transmitiendo este espacio. Entonces, nuevamente, muchas gracias y queda finalizada la presentación del informe.